¿Qué tal? Bien, Roberto, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión. Esta es la tercera sesión y por favor, que se está grabando. Demos inicio, Roberto, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas Santiago. noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas Santiago, noches. buenas noches. Bueno, siguiendo con los temas de esta noche, vamos a ver un momentito. Vamos a continuar un momentito. Un momentito, por favor. Hola, sí. Buenas noches. Ya sí, estamos por acá. A ver, vamos a... buenas noches a todos. Continuando con el tema, vamos a hacer creo que se logra ver, por favor, me indican, se logra ver el PT. No se ve pantalla. Ya, un momentito, a ver, ya, un momentito. Hola, ¿nota ahora? Ahora sí ya se ve, ¿Nota ahora la pantalla? ya se observa Ya. ya. Bueno, habíamos visto los primeros temas era fundamento de gestión de activos, 2, cómo se organiza el área de mantenimiento, conocimiento técnico de los componentes mayores y menores, los equipos, lo que es el tema 4, que fue el segundo día, qué documentos, programas, informes se manejan de mantenimiento. 5, cuáles son los indicadores clave de mantenimiento en la industria minera. 6, cuáles son los factores que influyen para calcular el rendimiento de maquinaria pesada. Ya nos toca control de la producción mediante el rendimiento, la utilización y las horas de presencia, que es algo quizás en la parte algo parecida, similar a lo que son los factores que influyen para calcular el rendimiento, porque en base a ellos podemos calcular lo que es la producción. El tema 7 que estaremos en la agenda de hoy viendo es el control de la producción mediante el rendimiento, la utilización y las horas de presencia. La manera cómo se controla la producción en los tajos de mina, en las minas. Luego el tema 9 que sería cómo dimensionar la flota de carga y acarreo, que es determinación de cuántas unidades de transporte o de acarreo son las indicadas, son las necesarias para una producción determinada en un frente de trabajo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordario de los factores para ponernos en línea con lo que vamos a ver el día de hoy. Dado que esta la parte de gestión de la producción, de operación de movimiento de tierras, por lo tanto es un pequeño recordario del último tema que vimos ayer, el día anterior, para poder el sábado, para poder encaminarnos al tema de hoy. Bueno, hablamos una parte de él. Vamos a poner esto en pantalla grande. Estábamos hablando de que lo primero que debemos saber en movimiento de tierras es entender de que la tierra natural tiene tiene como volumen 1, hay cambios, cuando la tierra se mueve al estado natural, pues presenta diferentes cambios de volúmenes, producto de que que se crean bolsas de aire en el centro de ellas, ¿no?
Entonces, el volumen en banco significa el natural, cargado significa cuando se excava y se lo remueve el cargador, ¿no? Para que pueda ser cargado. Entonces empieza el volumen a ser 1.20 a 1.30 con respecto al volumen inicial. Lo que es el... Juancito, no sé si puedes dar un micro ahí que puedes apagar, por favor. No sé si podemos apagar los micros de los participantes. No pueden, se escucha hasta acá una ligera bulla. Juan, no Sí, sé si me copia Juan. Rodolfo, apaga tu audio, por favor, Rodolfo. Buenas noches. Sí, sí, para poder, porque se escucha hasta acá y interrumpe. Sí, Gracias. ya está apagado. Procede. Gracias. Todavía estábamos recordando que para poder entender cómo se calcula la productividad, pues tenemos que empezar porque el volumen va cambiando, ¿no? Al natural, los cálculos de producción inicial se hacen pues con un volumen en banco, como le llaman los ingenieros de minas. Luego cuando se lo remueve, es ejecutado, o en todo caso, por una excavadora, o en todo caso la dinamita, ¿no? Para poder ejecutar bancos, ¿no? Luego es cargado, removido, cargado y alzado para un camión. Luego es el vertido, en donde el camión lo pisa. Entonces, los volúmenes aparentes van cambiando, ¿no? Y esto también tiene que ver con la densidad. Cuando la compactadora entra en la parte derecha, ¿no? El volumen cambia a 0,95 con respecto al primero, el inicial, ¿no? Que está en banco. Esto se tiene que entender por puesto que todas las producciones se dicen metro cúbico banco, o metro cúbico suelto, o metro cúbico compactado. Entonces, movimiento de tierras, lo normal es saber entender esa parte, ¿no? Para poder entender de qué se trata, ¿no? Bueno, ahí vemos a la derecha el cuadro de densidad también. Cuando se compacta, por supuesto, salen las bolsas de aire y la densidad aumenta, densidad, masas sobre volumen, por lo tanto se incrementa. Pero cuando es cargado, por ejemplo, tiene 1.20 o 1.30 porque tiene bolsas de aire, por lo tanto va cambiando esa densidad. Es importante para entenderlo. Aquí tenemos también un cuadro de densidades a la derecha y lo que es el factor de conversión de si es en banco o en suelto o material de producido compactado, ¿no? Para hacer los cambios aparentes, ¿no? Banco, A, B, suelto y C compactado. Son factores que necesitamos nosotros para poder convertir, ¿no? Las unidades, ¿no? Para poder entender esta parte de cómo si hablamos de una determinada producción, pues te va a indicar banco, suelto o compactado, ¿no? Así tenemos que empezar. Luego tenemos la producción, ¿no? La producción se expresa como está ahí, banco suelto, banco S de suelto, C de compactado, ¿no? La eficiencia de trabajo, ¿no? Que son unos factores de corrección que hay que saber del inicio para poder multiplicar los resultados que tengamos, ¿no? Mantenimiento de máquina, excelente, bueno, normal, regular, malo, condición de operación. La condición de operación, muchas veces no tenemos una buena organización de mantenimiento o una buena organización de la parte logística de la mina, o en todo caso los operadores, no hay unas buenas condiciones de operación, ¿no? Entonces, todos esos factores inciden quizás no hay una buena capacitación al personal, entonces, conforme la organización se hace más estable, con normas, estos factores van creciendo en eficiencia, ¿no? Quizás no hay una buena iluminación, se trabaja por la noche, entonces la condición son malas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Le ponen una luminaria a un operador, pues no va a poder verlo, ¿no? A la derecha estamos viendo unos ejercicios de este problema de cambio de volumen, ¿no? Para poder identificar como, por ejemplo, arcilla, 1.000 metros cúbicos, multiplicándolo por el factor que vimos en el cuadro anterior, 1.25, nos da eso que está en banco, que fue 1.000 metros cúbicos, pues si lo volamos o lo acarreamos lo extraímos, lo vamos a extraer con una excavadora o con un cargador, lo cortamos, va a ser 1.250 metros cúbicos, incrementado un 25%, ¿no? Y si lo compactamos, esos 1.255 tenemos que multiplicar por 0.72. Entonces nos queda en volumen compactado, como resultado de esta compactación con una compactadora, un rodillo vibratorio, 900 metros cúbicos. Entonces nos damos cuenta que los volúmenes van a ir cambiando conforme hablemos de si es banco, si es suelto y es compactado, dado que así se hacen los proyectos en lo que es movimiento de tierras, ¿no? Y hay que entenderlo, porque en función a eso se hace la facturación, se hace todo el tema de contrato, ¿no? De qué es lo que se va a producir, qué es lo que va a entregar un contratista, por decirlo así, ¿no? Luego tenemos las formas como el cargado frontal, bueno, va a definir sus movimientos, ¿no? Su forma de cargar, ¿no? También incide esto en la productividad, dado que conforme se hacen estos movimientos va a haber un mayor o menor tiempo de producción.
puesto que la producción es la carga movida por el tiempo de ciclo, y el tiempo de ciclo son la sumatoria de todos los tiempos de movimiento que realiza el operador, ¿no? Y también el factor de llenado muchas veces va a depender del factor, el material en sí crea una dificultad o una facilidad de poder cargar con la máquina. Yo puedo tener una buena máquina con buenos tiempos de ciclo, o un operador bueno y una máquina muy bien mantenida que hace bueno, pero el material no me ayuda. Entonces, el material tiene dificultad para cargarlo. Muchas veces puede ser una arcilla que está mezclada con un mineral, entonces se va a pegar en el cucharón, ¿no? Entonces, hay que poder determinar qué tanto se está cargando para poder estimarlo esto en nuestros cálculos, ¿no? Por ejemplo, este factor se llama el factor refill, que es la parte de cómo se llena el cargador o el implemento que nosotros vamos a emplear para cargar el material, ¿no? Por ejemplo, dice para materiales, por ejemplo, que son medios arcillosos, ¿no? Tenemos normalmente entre 100 y 110%, ¿no? De llenada. Y es una material roca, ¿no? Un poco volada, ¿no? Estamos entre un 80 y 90%, y si es una roca un poco más grande, ¿no? Tenemos 40, 50%. Entonces, no siempre los materiales nos ayudan a cargar lo que indica la capacidad del folleto, del equipo, ¿no? De la capacidad nominal. Entonces, tenemos que considerar este factor, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? El factor K, factor K de cucharón va en tenso rango 0.8, 0.6, por ejemplo, carga promedio, ¿no? Material de pila o materiales dificultosos de penetrar y cargar. No puede llegar a colmar el cucharón, por ejemplo, arena seca, suelos arenosos, suelos barrosos, arcilla, grava, arena dura, materiales de banco, calizas, por ejemplo, ¿no? Cuando es una carga dificultosa, se trata de rocas de forma irregular, rocas voladas, canto, arena, un canto, ¿no? También acá cómo se selecciona un cucharón, ¿no? Cómo se selecciona en factor rellenado de acuerdo al material que vamos a... el cucharón que se va a emplear va a determinarse en función a la densidad del material que vamos a querer trabajar, o en todo caso en una gama de rango, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, si queremos áridos, por ejemplo, estamos en un factor rellenado al 100% y la densidad está entre 1.5 y 1.9 en la parte tercera de la columna de inferior, ¿no? En la parte horizontal. El volumen ISO SAE es la manera como se define este volumen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un árido que llega al 100%, tenemos en volumen 2.9 de cuchara de metros cúbicos y tenemos un volumen real de 3, ¿no? De 3 metros cúbicos. El tamaño de la cuchara para la piedra se ha optimizado en mayor medida para la capacidad de penetración y llenado y para la densidad del material. Entonces, esta es una tablita que se emplea para poder terminar. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo también. En la parte inferior vamos a observar que todas las máquinas de movimiento de tierra pues, definen su producción primero determinando la carga que vamos a poder mover o trasladar. Multiplicamos por los ciclos por hora. Los ciclos son todos los movimientos que realiza una máquina para poder ejecutar en un tiempo determinado mover esa carga, sea desplazándola, sea cargándola, sea compactándola, sea un bulldozer que la va a mover, ¿no? Entonces, se define la producción como el producto de la carga que voy a mover y multiplicado por los ciclos por hora que voy a emplear. Entonces, toda producción de toda máquina es horaria. Eso en este caso, por ejemplo, 60 minutos por hora, en la fórmula que tenemos aquí dice costo, ciclos por hora, 60 minutos por hora, por el tiempo de ciclo de la máquina, es igual a 60 minutos por hora, y el tiempo de ciclo 7.50 minutos por ciclo me da 8 ciclos por hora, ¿no? Entonces son 8, ahí ese cero está de más. Los gringos también a veces se equivocan. Entonces, la producción de carga, abajo sí está bien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, carga por ciclo, por los ciclos por hora, me va a dar lo que voy a mover en este caso en unidades inglesas, que es 13, yardas cúbicas en un banco. Esa B chica indica banco por ciclo, ahí está, ¿no? Lo que les decían antes. Ese B chica significa banco, y ese sería sueldo. Entonces dice por 8, 8,0 ciclos por hora, entonces estamos hablando de 117 yardas cúbicas en banco por hora. Esa es la manera como se termina la producción en cualquier máquina de movimiento de tierra. Aquí tenemos también un ejemplo, ¿no? También en caso de los volquetes también estamos haciendo recordar, y por si acaso de lo que hemos visto la semana pasada, porque va a entrar el tema de acá. Igual, la carga que vamos a cargar sería C1, que es la capacidad nominal del camión, 60, que es los 60 minutos por hora, por el CM, que es el tiempo, duración del ciclo del camión,
y P, que es la eficiencia de la operación, ¿no? La eficiencia a veces se engloba o son varios factores que vamos a tener que multiplicar. Ese 1.1 es la manera como la Sociedad Internacional de Ingenieros Automotrices determina el monto que va en el camión, ¿no? El 1.1 de talud, la manera como se enfoca esta manera. Va a depender del material, porque hay materiales que se escurren solos, como hay materiales que no se escurren. Entonces, esa es la norma internacional SAI para aproximarnos lo que es la carga. En la parte inferior tenemos el tiempo de ciclo, es el tiempo de carga, que es básicamente de función de la cargadora por el tiempo de acarreo. Hablamos de un circuito de un volquete, ¿no? El tiempo de ida, que es la distancia del camino que vamos a tener, sobre la velocidad 1, más el tiempo de descarga, que es cuando vertemos el material en alguna escombrera o en todo caso en algún botadero, o si es mineral en el de exhibición, como sea que estuviera el camión dirigiéndose a ese lugar. Y también el tiempo de retorno. Ambos que están circulados son los tiempos variables, ¿no? Tiempo de acarreo y tiempo de retorno son tiempos que van a depender de la función del camino, van a depender de la pendiente, de la resistencia a la rodadura, va a depender de básicamente esos dos temas, ¿no? De qué tipo de equipo tengo, qué operador estoy trabajando, ¿no? Y los tiempos fijos normalmente son los tiempos de descarga y el tiempo de posición y cambios de combinación de carga, ¿no? Los tiempos de posicionamiento de la máquina dentro de la zona de ubicación para que el equipo pueda recibir el material de una pala o de una excavadora. Entonces, esa es la manera como se termina. Acá es un cuadro también que nos está indicando los tiempos fijos, que son de espera y carga, maniobras y descarga, los tiempos variables, que son cargado y vacío, que dependen del camino. Esto mide el tiempo total del ciclo, se adiciona la eficiencia global, ¿no? Los factores de corrección y la carga nominal, el número de viajes por hora, la función en toneladas por hora, ¿no? A la derecha tenemos también la parte de cómo es el circuito. Acá también un circuito casi un poco real, ¿no? Abajo vemos el cargador. Lo que realmente sucede en las operaciones mineras, pues es algo parecido a esto, ¿no? El camión empieza con una pendiente de 0 al inicio, el cargador va subiendo y va teniendo una resistencia a la pendiente, dado que las componentes de fuerza del camión pues tienen que ir modulándose los cambios y a la vez esto va a crear que el tiempo de ciclo, esto se va a emplear, ¿por qué? Porque el tiempo va a disminuir, tienen que ir lentos, va subiendo una cuesta de 9%, un camino de 685 yardas, ¿no? Y va subiendo así con una pendiente de 7%. Y todas esas son consideraciones que se toman en cuenta para cuando se quiere calcular el tiempo de ciclo de un camión y cuánto es lo que va a cargar. Aquí también estamos observando en la parte de arriba, ¿no? Lo que es la resistencia a la rodadura cuando es un camino plano y se suma la resistencia a la pendiente cuando tenemos un camino en cuesta y subida, ¿no? Tenemos una resistencia total. El centro de gravedad del camión, ¿no? Las fuerzas que intervienen, estamos en una cuesta de subida, entonces en este caso vemos que se descomponiendo el peso del material con la tasa del peso del equipo. Y tenemos que considerar esto, dado que va a haber una resistencia que es producto de la componente vectorial, nos hace ir hacia atrás, ¿no? Para hacer más esfuerzo a la máquina, el rim pull que tiene que ejecutar, pues tiene que ser mayor, ¿no? Entonces tenemos que considerar esta resistencia, ¿no? Que es la componente de resistencia que va a impedir, que es W, que es el peso por el seno del ángulo que estamos teniendo, ¿no? En esta pendiente. Luego también lo mismo acá, la resistencia a la rodadura, que son 2%, por ejemplo, cuando se trata de carretera bien mantenida, superficie, pero miren cómo crece, ¿no? La resistencia a la rodadura 15 a 20%, cuando tenemos una carretera sin mantenimiento, suave y con barro, en la parte inferior del cuadro, ¿no? De la tabla 5. Y lo mismo a la derecha también los factores de tracción, cuando se trabaja con neumáticos es diferente cuando se trabaja con cadenas, ¿no? Tenemos, si es un hormigón asfaltado con neumáticos, 0.9 de tracción y de un factor, y la cadena 0.45, ¿no? Entonces, en la parte inferior también, si es un carbón apilado, tenemos 0.45 en neumáticos y tenemos un factor de tracción de 0.6 cuando es con cadenas, ¿no? Lo que se tiene que considerar. También observamos que el tiempo de traslado y retorno, pues se divide la longitud y la sección del camino en metros sobre la velocidad media de metros minuto, para que me puedan dar me pueda dar lo que es la velocidad el tiempo que voy a tener que emplear, ¿no? Para poder hallar mi tiempo de ciclo, ¿no? A la izquierda tenemos el tiempo de volteo y descarga, que son los tiempos fijos, el tiempo de carga de la máquina, lo que mencionamos antes, el tiempo de posicionamiento y carga, que es un tiempo fijo. T1 y T2 son tiempos fijos. El tiempo de carga depende de la máquina, de la excavadora o la pala que nos esté cargando el volquete.
Y también tenemos las curvas, estas curvas se manejan para poder calcular la velocidad, son bastante manejadas en minería, ¿no? La de la izquierda es la que se aplica cuando tenemos una pendiente una pendiente más resistencia a la rodadura. Es cuando el camión está que sube y tenemos como dato la pendiente, la suma de las pendientes, que puede ser de 2% a 30%. Es una escala nomográfica que vamos hacia la izquierda y vemos el peso de las libras que va a tener que ejercer esta máquina con su propio motor para subir. Y cuando se intersecta con las curvitas que vemos, primera velocidad, segunda, son las velocidades que da el equipo, el camión, ¿no? Y a la hora que va hacia abajo, observamos que nos va a indicar la velocidad tanto en unidades inglesas que en millas por hora, o en todo caso en kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que si vemos que es en kilómetros por hora, estamos viendo que es algo de 12 kilómetros por hora, y si da esta velocidad de millas por hora sería algo de 8 millas por hora, ¿no? Este cuadro de la izquierda nos ayuda para identificar qué velocidad es la que voy a considerar como velocidad máxima que debo ajustar luego a través de un factor. ¿Por qué? Porque no todos los tramos la máquina va a ir a esa velocidad. Si estoy haciendo una curva para empezar a tomar la cuesta hacia arriba, no, pues no voy a ir a 12 kilómetros por hora, quizás tenga que bajar a una velocidad de 8 kilómetros por hora, entonces hay un factor de corrección. La tabla de la derecha, como dice en la parte vertical derecha, es cuando es una pendiente favorable, cuando el camión quizás está cargado o viene en vacío, o está con una cuesta que es favorable, o sea, está de bajada, por decirlo de alguna manera. Entonces, también ahí la velocidad voy a tener que controlar porque tengo que pensar en que los frenos quizás no me respondan si voy a exceso de velocidad. Entonces, normalmente los operadores de camión saben esto y tienen que aplicar la velocidad a la cual deben ir. Por ejemplo, aquí indica que si yo considero, por ejemplo, un 10% de pendiente total, de favorable, ¿no? Entonces, voy a tener que ir a y la parte de lo que es libras y pesos está en la parte superior. Por ejemplo, digo, en libras se ve 60, por ejemplo, toneladas, ¿no? Entonces voy a tener que ir a la velocidad de 25 kilómetros por hora, o en todo caso algo de 16 millas por hora. Esa velocidad es la que voy a tener que necesitar para poder hallar mi tiempo de ciclo, porque viendo distancia sobre velocidad me va a dar un tiempo. Y ese es parte de los elementos de calcular el tiempo de ciclo de un camión, que me va a servir para poder calcular la producción que voy a necesitar, ¿no? Este es un caso de un Caterpillar de un 777, que es un camión de carga gigante. También, bueno, aquí está con lo que les decía, ¿no? La velocidad límite, 15, por ejemplo, ¿no? En el tramo 1, el camino del ciclo se dividió en tramos, longitud, y se va a ajustar la velocidad para poder hacerla más real. Esos son los factores que tenemos: la longitud, la pendiente y la velocidad límite, esa velocidad kilómetros por hora, ¿no? Y lo que es el factor de corrección, que es de acuerdo a los tramos, es la que voy a aplicar este factor de corrección para hallar la velocidad que me corresponde, que voy a dividir la distancia entre esta velocidad, me va a dar pues el tiempo más cercano a lo que se tiene que hacer. Aquí también tenemos cómo los mineros, por ejemplo, seccionan el camino de acarreo, el ciclo de carga, para poder tener el tiempo en el cual el camión vaya cargado y regrese, ¿no? Por ejemplo, cada tramo, aquí estamos viendo 9 tramos, ¿no? Una pendiente de 0, luego empieza una pendiente de 8, luego de 8, luego va -1 punto porque es de bajada, -2 negativo, -1 y -1 menos inclinada. Entonces, estas mismas pendientes van a tener unas distancias también adecuadas, ¿no? Y también una resistencia a la rodadura, ¿no? Por ejemplo, en el caso 3% de resistencia total, luego 2.2, luego 2.2, y luego el camino también, en este caso 2.2, el tramo 4, 2.2, 2.2, 2.2, y 3, final en la parte 9, que casi es plana también. No necesariamente por ser un camino de cuesta de una pendiente por ejemplo, de 30 a 35 grados, va a tener el mismo, la componente, el porcentaje de pendiente va a ser al final por un buen mantenimiento, ¿no? Quizás es aquí lógicamente está exagerado porque ningún camión baja 45, pero eso no da la idea, ¿no? Normalmente 30, 32 grados, ¿no? Si es un buen camino bien mantenido, pues ofrece una resistencia menor a rodar que las llantas. O sea, el esfuerzo que hace la llanta para andar, el camino no nos presenta mucha resistencia. Pero el peso de la componente sí, que va a depender del ángulo, del seno de alfa del ángulo que se considere, ¿no? Las pendientes. Entonces, el tiempo, este es un estudio que tiene que hacerse para poder hallar la velocidad a través de las curvas que mostré antes, que son estas, y poder determinar el tiempo. Básicamente esto me va a servir para ubicar el tiempo. Lo primero que debo hacer es este análisis de este cuadro.
¿no? La rodadura, luego tengo la velocidad máxima, que es la que me da el cuadro, que es la parte inferior, por ejemplo, donde está el camioncito dice, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad máxima, que es la que me da, ¿no? 40 en el otro lado, ¿no? En la parte, en el tramo número 2, 25, por ejemplo, kilómetros por hora, lo que es el tramo 3, 35, y así me está dando todas las velocidades, ¿no? 25, en el tramo 7, por ejemplo, en la parte inferior dice 40, 40 kilómetros por hora. Esa velocidad la tengo que regir para poder dividir la distancia entre esa velocidad y poder tener el tiempo, ¿no? En cada tramo tengo que tener un tiempo diferente porque no va a la misma velocidad del camión de traslado. Y acá está lo que les decía en este cuadro al final, observamos que se ha dividido, ¿no? Cuando en los primeros tramos 8 y cuando regresa, eso dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al lado izquierdo, empieza cuando regresa 8, 150, y si se dan cuenta, repite el 150 porque está de regreso. O sea, empieza en el tramo 1, tiene 50 metros, luego tiene 2 100 metros, 3 100 metros, 4 400, y cuando regresa a 150, pero a la inversa, 7 200, 6 300, ¿no? Estos tienen también sus pendientes. Estas pendientes también su velocidad máxima, el ajuste de velocidad. Al final, como ustedes ven, me está dando los minutos, ¿no? Por ejemplo, 0.29 en el tramo 2 de 100 metros, ¿no? En el tramo 3 de 100 metros me da 0.29 también. En el 4 me da 3.43, 3.45. Y estoy sumando todos estos tiempos. En el primer caso del 7.59 está indicando el tiempo cargado. En el caso final, tiempo vacío, de regreso vacío, pues dice vacío, me está indicando 3.57, ¿no? Básicamente esas curvas son para poder hallar estos tiempos. Estos tiempos son parte del tiempo de siglo, por eso estamos hallando los tiempos de tiempo variable, que son ida y vuelta. Y los tiempos fijos son cuando la máquina para poder ser cargada y cuando hace maniobras para salir también del área de guío, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que estamos recordando de la clase anterior. Ahora vamos a ir a lo que es la parte 7, también centrarnos a la clase de, a ver. Sí, esta parte es bastante control de la producción mediante el rendimiento, utilización y las horas de presencia, ¿no? Aquí también control mediante el rendimiento, la utilización y las horas de presencia, ¿no? Vamos a ir viéndonos, enfrascándonos también en este tema. Normal, ¿por qué hablamos de rendimiento? Porque el rendimiento de toda máquina en movimiento de tierra se da por hora, pero va a depender de la utilización, las horas de presencia en la mina y esto de aquí son lo que vamos a tener que primero conocer como concepto para poder terminar las producciones. Por ejemplo, la eficiencia horaria, ¿no? En toda operación minera no se trabaja los 60 minutos, Ana, normalmente se trabaja 45 o 50 minutos, eso es a nivel internacional. Por ejemplo, la producción óptima o de punta o PIC, ¿no? Si con nomenclatura P mayúscula o P, a la mejor producción alcanzable trabajando los 60 minutos de cada, sería la de 60 minutos. En la práctica se trabaja 45 o 50 a la hora, por lo que la producción normal, producción E sub N sería 50 sobre 60, sería 0.83 por la sub op, ¿no? Que significa 0.83 me va a dar igual a lo que es el 0.83, que sería el factor, ¿no? El factor horario por la producción, por la producción que yo tenga, ¿no? Entonces, estoy ajustando en 0.83 la producción, ya no sería el factor 1, sino 0.83, ¿no? Que va a ser un reductor, que realmente no se trabaja en los 60 minutos en cualquier minuto. Lo mismo, ¿no? La relación entre el factor de horario, minutos trabajados de los 60, lo que es una eficiencia horaria y tiempo productivo, factor operacional. En inglés, operating factor, ¿no? Los factores dependen de la producción determinada de la eficiencia horaria, como muestra en la tabla 3.1. Ahora, para poder mejorar estos tiempos de 50 minutos de cada hora, ¿no? Hay incentivos a la producción, sobre todo buenos factores de organización, es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Si hay, por ejemplo, una buena predisposición de un operador que es el que produce, porque al final el que produce es el binomio hombre-máquina, es el ente productor, ¿no? La máquina sola no produce nada. Tiene que tener un buen mantenimiento a la máquina, unos buenos tiempos de ciclo de su sistema hidráulico, y el operador tiene una persona que haya descansado bien, que haya alimentado bien, que tenga unas jefaturas que lo orienten, que conozca su trabajo, ¿no? Que el camino no sea muy dificultoso, ¿no? Entonces, esta persona, este buenos factores de organización, estos coeficientes van a incrementarse, entonces el tiempo nos puede resultar en 55 minutos, ¿no? En 53, 54, ¿no? Acercándonos a los 60.
En cualquier caso, será difícil que se alcancen valores superiores a 0,9, eso sí está claro internacionalmente. Lo mismo, ¿no? Acá está la organización de obra, por ejemplo, una buena organización de obra, lo que les decía, ¿no? Una buena llegada de repuestos, unos buenos mecánicos, una buena capacitación, unas buenas lugares donde descansar en una operación minera, pues una buena comida con buena fruta, ¿no? Un buen operador capacitado, pues va a determinar que las condiciones de trabajo, de organización de la obra, de su descanso, de que se sienta a gusto, anímicamente la persona, pues el binomio hombre-máquina y las condiciones no se vuelven tan adversas, sino se mejoran. Entonces, si tenemos buenas condiciones y una organización de obra buena, tenemos un factor de 0,9. Y este es un factor de eficiencia que en todas las minas internacionalmente se tiene que decir. Si tenemos, por el contrario, malas condiciones de mala organización, los jefes se gritan entre ellos, no hay buenos repuestos, hay malestar, no hay un televisor, no hay comunicación con la familia, ¿no? No hay los aceites, los mantenimientos los hacen tarde, el operador no se siente, no se capacita, no duerme bien. Entonces, una mala cama, ¿no? Estamos en 0,45, miren cómo baja el factor de eficiencia, ¿no? Estaríamos hablando de que no se trabaja ya 50, sino quizás 40, 45 minutos, ¿no? Lo mismo también acá, ¿no? Y cuando los incentivos de la producción pues se mejoran, pues tenemos 50, 42 y malas, bueno, hasta 50, 22 minutos por hora, 0,70 y si se mejoran pues minutos por hora 50, 0,83 que es lo normal, ¿no? 0,83, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo también, por ejemplo, miren, es necesario tener en cuenta la pérdida de tiempo que se ocasionan. El tiempo de trabajo continuo anual de una máquina anualmente por año sin trabajo ni espera, traslado ni espera, los 52 semanas por año, por 40 horas por semana, menos 8 fiestas oficiales por 8 horas por día, dan 2016 horas. Yo he visto, bueno, en mi experiencia, ingenieros que han considerado 2016, pero son ingenieros que quizás no han estado en operación y me ha tocado casos, ¿no? Como anécdota les puedo mencionar. Hicieron un proyecto en el cual todas las horas las habían considerado. En una mina no consideraron que en mina nieva, que en mina la gente se enferma, que en mina no hay buenas condiciones, que hay emergencias, que hay rayos, que hay lluvia, que hay nevada y no puede el carro caminar a la misma velocidad, no puede moverse, que a veces hay un accidentado. Entonces, las personas de Lima que hicieron este proyecto donde yo fui a dar, que era en Volcan, recuerdo una mina, consideraron en el proyecto 2016 horas que podían trabajar los equipos, entonces habían considerado todos los ciclos. La producción que ellos establecieron pues no era real, ¿no? Entonces a mí me reclamaban pues qué estaba pasando. Yo les comencé a explicar pues y a presentar mis cuadros de que no era así porque no habían considerado las demoras operativas y no operativas que son los tiempos que no se consideran en la producción. Yo lo que dice, en la práctica es difícil superar las 1600 horas. ¿Debido a qué? Avería de máquina, mantenimiento, conservación del cierto número de horas de trabajo en la máquina, no se incluían las días normales de horas no laborables, para la máquina los mantenimientos, las horas de espera, los accidentes, la nieva, hay muchos factores de ese tipo, ¿no? Las condiciones atmosféricas locales, los rayos, la nevada, la lluvia, ¿no? Muchas veces el personal no ingresa a la operación minera porque, bueno, hubo una huelga o porque hubo un rayo que partió un árbol y bloqueó. Entonces, esas situaciones no se consideran desde el escritorio. Por ejemplo, en mi caso me pasó que en Lima no lo consideraron. Tuve que exponer un caso así, ¿no? Para poder darles esta situación, ¿no? Que la producción era baja por esa razón. No teníamos tiempo para producir. Maniobra hasta aquí, esperas 11%, todo lo que se da a veces, ¿no? Esperas 11%, habilidad mecánica 6, habilidad del operador 15, 60% pérdida de tiempo, ¿no? Aquí tenemos un cuadro bastante interesante, ¿no? De un autor, López Jimeno de España, de la Universidad de Cantabria, también de la Universidad del Instituto Técnico Geominero de España, ¿no? También uno de los mejores institutos de España de Europa que yo empleo, ¿no? En mis charlas que doy, ¿no? También se los recomiendo, ya se los dejaré para que lo puedan leer, para que lo puedan ver. Este cuadrito me interesó bastante porque está en el libro de Carlos López Jimeno y Emilio López Jimeno, que es de una universidad europea, ¿no? Y edición 2014 también me interesó bastante, bastante interesante, ¿no? España tiene muy buenas escuelas de minas, así que toca ahí muy alto, ¿no? Por eso la idea principal es que en este curso que se llama gerencia de equipos, pues no solamente no litiemos, no pensemos que el equipo solamente se repara, se hace mantenimiento, la parte técnica, sino que como ingenieros, como supervisores y como mantenedores tenemos que conocer dónde va a trabajar nuestro activo, dónde le podemos sacar más provecho, por qué es que los mineros se quejan, por qué es que el cliente, que es el usuario, no nos pide, nos exige los tiempos, nos presiona.
es por el tiempo final, el tiempo de operación real de todas las horas programadas, de todo el calendario, pues es mínimo. Allá en minas, yo que he estado, bueno, más de 20 años, les contaré que realmente ya estás produciendo oro y cuando dicen el tiempo es oro, pues actualmente el tiempo es oro, porque la verdad que la presión es grande, ¿no? Cuando uno desconoce estas cosas, dice qué está pasando, ¿no? Por eso el enfoque de este curso es poder conocer no solo el equipo de un punto de vista técnico-mecánico, no verlo como un activo, sino comprender que lo está trabajando, qué está pasando, ¿no? Hay cosas que desconocemos y esto nos tiene que traer a reflexión para poder no limitarnos solamente a ser supervisores técnicos de mantenimiento, o técnico de supervisión de engrase y lubricación, sino ir más allá siempre en nuestro conocimiento para poder entablar una conversación con un superintendente, con un residente, con un gerente de Lima, ¿no? Y esto sirve, les digo de manera, ¿no? Me ha servido a mí mucho gracias a esas cosas que me interesen aprender, ¿no? Bastante interesante saber esto. Bueno, el tiempo programado, tiempo calendario es la parte de arriba, la parte granate, el tiempo programado, descantándole el tiempo no programado, horas no programadas, pues que esa hora no se programa porque quizás son vacaciones, quizás es overhaul de los equipos, quizás son fiestas, ¿no? Entonces el tiempo programado sería HP. Ese HP tenemos que restar el tiempo de ocio, ¿no? Ese es el tiempo en el cual el equipo no se programa porque no hay trabajo o no se considera trabajar esas horas, no está planificado pues que la mina tenga que producir otros temas. Entonces, ese tiempo de ocio no está considerado y se descuenta, por lo tanto me queda solamente el tiempo de trabajo, ¿no? El tiempo entre el tiempo de trabajo se ven dos, tiempo de mantenimiento, que es el programado, y el de reparación de averías, que son las emergencias, la reparación de mantenimiento. Entonces me va a quedar solo el tiempo disponible, HD. Y de HD que es como contar demoras operativas, lo que le decía, ¿no? Las demoras producto de factores climáticos, de factores que faltó el operador, quizás los supervisores de mina de Tajo se olvidaron de poner un equipo o llevar a un operador, entonces son demoras operativas que no dependen de mantenimiento, sino, ni del clima, sino de ellos mismos. Muchas veces una demora operativa se puede ser producto de que por ejemplo, un tractor, un tractor, por ejemplo, un D8 o un D9, un D11, un tractor, hay que trasladarlo a un tajo que está, por ejemplo, a un desnivel de 600 metros, entonces se tiene que contratar una carga baja para que lo lleve. Entonces, esas horas que están pasando para trasladar ese equipo que va a desbrozar algún mineral, pues para que cargue el cargador o la pala, pues tengo que considerarlo, es un producto de que ellos no han hecho bien sus cosas. Entonces, en minas siempre se establecen responsabilidades y es a través de este cuadro que se identifica quién tiene responsabilidad sobre cuál tiempo, ¿no? A mí me ha pasado que a veces he observado, por ejemplo, de que se equivocan en la programación de los tajos. Por ejemplo, tiene que entrar una excavadora a un tajo, por ejemplo, el tajo nivel 20. Lo envían al nivel 15 por error de los supervisores. Mira, entonces, a veces ellos buscan que cargarle este tiempo a mantenimiento, ¿no? Y sin embargo, uno tiene que ir a campo a observar de que no, que es producto de ellos por su mala organización de ellos mismos, ¿no? Hay errores también humanos en la mina de supervisión. Entonces, esas demoras operativas son de todo tipo, ¿no? Se enfermó el operador, quizás no llegó un operador, quizás el equipo no lo pusieron en el lugar adecuado, ¿no? Y finalmente me queda el tiempo de operación, que es todo ese cuadrito pequeño, ¿no? Y esto realmente y con esto se hallan indicadores, ¿no? Se pueden dar muchos indicadores de lo que es el rendimiento. Eh, en mina también se consideran las horas de presencia, ¿no? Las horas de brutas, trabajo, paradas mayores, se consideran dos tipos de paradas, ¿no? Las que son menores a 15 minutos y las que son mayores a 15. Los controladores de trabajo, que son unas personas tienen un cuaderno de anotación, en todo caso un rayo, en todo caso con una, capaz tienen, actualmente ya lo que se está empleando es la data satelital, que se envía la información por una data vía satélite y, y, y se puede enviar esa data, ¿no? Se está mezclando actualmente. Actualmente se mezcla pues lo que es la administración remota de equipos, ¿no? Se hace uso pues de lo que es la tecnología combina la transmisión satelital de datos, sistemas de posicionamiento global GPS e información proveniente de los distintos módulos electrónicos del equipo. Entonces, vía satélite se puede y llevar información a lo que es las paradas, los tipos de paradas que tiene la máquina, ¿no? Que no trabaja al 100%, ¿no? Actualmente, tanto Komatsu como Caterpillar, pues tienen estos sistemas, ¿no? DataLink, tienen estos sistemas que son con circuitos integrados que van a monitorear todas las paradas de las minas, ¿no? Y que ayudan a una productividad.
El control de la producción a través de lo que es las horas de presencia, rendimiento. Esta es la manera cómo se calcula la producción, ¿no? Se multiplica la producción, el control de la producción, calculo yo así, horas de trabajo, la producción por hora de trabajo, que produce lo que vimos en antes, ¿no? Con las fórmulas, lo que es la carga movida por los tiempos de ciclo, ¿no? Es la producción, lo que se le llama rendimiento horario del equipo. Hay que multiplicarlo por las horas de trabajo, las horas de presencia, lo que le mostré el cuadro en antes del factor, ¿no? Las horas de trabajo respecto a las horas de presencia. Es lo que se llama la utilización. Las horas de presencia que son, ¿cuántos turnos tengo la mina trabajando? Normalmente las minas trabajan 12 horas, en las que he estado normalmente son 12 horas, efectivas se trabajan 10, por lo tanto tenemos entre 500 y 600 horas, creo, me recuerdo mensuales, ¿no? Entonces, para poder traer ya la producción real en una mina, lo que hacen es multiplicar el rendimiento por la utilización, horas de trabajo sobre hora de presencia, y por las horas de presencia, que es los turnos básicamente de lo que es la mina, ¿no? Esa es la manera como, entonces nos damos cuenta que la producción está directamente proporcional a cada uno de estos factores indicados. Y en el caso de, por ejemplo, con lo que es por hora de trabajo, el indicador que es el rendimiento, es la producción por hora de trabajo, la que indica el manual de 20 máquinas, pues hay que adicionar el factor de llenado, el factor de eficiencia, ¿no? Que es la nominal, es la que da el equipo cuando te lo venden, pero esa no es la real, por supuesto, tienes que tú aplicarle los factores, ¿no? Ahora, este caso, este rendimiento, por si acaso, en una misma explotación, en un mismo tipo de explotación, es aproximadamente constante. Entonces, los resultados en proyectos en otros proyectos se pueden extrapolar a otros futuros. Se puede extrapolar estos datos si los tienes en historia, en registro, ¿no? Siempre y cuando se mantengan las condiciones similares de la primera, ¿no? El coeficiente de utilización, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Las pérdidas de demora de tiempo, ¿no? Por la explotación, su clima, la edad y el estado de la máquina, las pérdidas por interferencia entre máquinas que trabajan en cadena. Muchas veces, por ejemplo, se observa que si una excavadora está recogiendo material de un tractor que está desbrozando un mineral o un tajo, y si malogra el tractor, pues ya no va, la máquina ya no va a producir porque no tiene el material habilitado, salvo que sea un material explotado que es con dinamita, ¿no? Entonces, este coeficiente de utilización no se puede extrapolar a otros proyectos, ¿no? O sea, no se puede emplear de una mina a otra, ¿no? Se debe analizar y estimarse para cada caso particular. Eh, este factor está definido por tanto el tanto por ciento de la presencia que deja libre trabajar cada clase de paradas, ¿no? A la derecha tiene la fórmula, por ejemplo, horas de presencia menos las paradas de cualquier tipo, de un tipo específico, sobre las horas de presencia es lo que va a dar el coeficiente de utilización. Subíndice I indica cada clase parada. Cuando tú quieres hallar un coeficiente de utilización, por ejemplo, en función a paradas, muchas veces yo estoy parando, por ejemplo, por cuestiones climáticas. Entonces, he tenido que apuntar a qué tiempo, por ejemplo, hubo una lluvia muy severa que la superintendencia de la gerencia de mina, pues me indicó que no se trabaje, se tiene que parar. Por ejemplo, si hay una lluvia con mucha tormenta de rayos, pues también tienes que parar, ¿no? No puedes trabajar porque el rayo te va a impactar la máquina y vas a colar a todo el mundo. Entonces tienes que las horas de presencia menos separadas, de ese tipo, pues la vas a poder calcular ese coeficiente. Quizás quieres calcular el coeficiente, por ejemplo, por demoras de tipo demoras no operativas, que son los errores que han tenido los supervisores. También lo puedes hallar, entonces tú puedes hallar la responsabilidad de esa supervisión que está fallando en esto, ¿no? He tenido oportunidad en Comarsa de hacer este tipo de estudios y la verdad que la gerencia, los auditores y los inversionistas de Lima me encargaron pues hacer un estudio del coeficiente de utilización, pero por demoras de tipo de supervisión. Y tuve que hacerlo, pues comencé a ver todos los errores en los cuales incurrían los supervisores, que a veces se descuidaban la programación de equipos o los traslados de equipos no se daban. Entonces, lógicamente eso me trajo una bronca también, porque a nadie le gusta que le sepan sus errores, pero como yo era la persona que tenía que hacer este estudio, pues tuve que hacer mi trabajo y manejando a las personas, diciéndoles lo que iba a hacer, ¿no? Porque fue lo que la gerencia me pidió de que tenía que ser, yo era de mantenimiento, pues como conocía el tema minero, pues me encargaron esta misión y me demoró algo de 2 meses y al final di el resultado que me dado y bueno, y tuvieron que corregirse muchas cosas y la idea fue un poco coordinar con ellos para que no sucedan los errores de supervisión. También, bueno, acá teníamos un ejemplo también, ¿no? Un ejemplo también en donde tenemos que calcular, no veo,
Que me interrumpe esta parte, así que voy a hacer un poquito por este lado. A ver, vamos a ponerlo acá. Ah, pues no lo veo mucho, pero bueno, a ver. Si ya se trata de calcular el rendimiento de un equipo LHD, que es un equipo de perfil bajo, ¿no? Sabiendo que el tiempo de ciclo del cargador, bueno, me están dando los días del año, 300 días hábiles, se trata y se trabaja en la mina 3 turnos de 8 horas. Pues no hay minas que trabajan de ese tipo, ¿no? Normalmente son las subterráneas, porque el personal no puede estar muchas horas, ¿no? Como en lo que es tajo abierto, open pit, que es minería a cielo a sol, ¿no? Estos son tajos de minas subterráneas. He tenido oportunidad de trabajar 2 veces, pero no se lo recomiendo, bueno, pero bueno. Un turno de 8 horas, las horas hábiles eran hábiles por año, por ejemplo, 300 por 24 horas, 7.200 horas hábiles al año, ¿no? En este caso estamos hablando de 300 eh, eh, 24 horas, ¿no? Se están considerando 300 días, ¿no? Son 365 días. La disponibilidad física, 90% dan como dato, las horas de mantenimiento, ¿no? De las 7.200, sería 720 por año se están considerando como horas de mantenimiento, ¿no? Días operacionales, estamos hablando de 80%, ¿no? Lo que les mencionaban antes, ¿no? 80% lo dan como dato en este problema. El aprovechamiento, lo que es la utilización, sería 24 por 0.8, que es el dato de pérdidas operacionales, por 300, y entre 700, entre 7.200, que es el total. El aprovechamiento en todo caso sale 80%. Entonces, el rendimiento efectivo, estamos hablando ahora, entonces, tenemos que hablar de 5.5, que es edad 2.6 por 60, ¿no? Que son los 60 minutos que trae una hora. Me da 127 toneladas por hora, que es el rendimiento. Es el rendimiento del equipo, ¿no? El rendimiento efectivo estamos multiplicando ahora por 0.9 y 0.8, que son los factores de corrección. Entonces me da de 127 toneladas por hora, observen, me da 91 toneladas por hora. Son los factores de corrección. El rendimiento sería 91.44 toneladas por hora. Rendimiento anual tendríamos que multiplicar 91.44 por 7.200, que es el dato de entrada, ¿no? Del aprovechamiento. Estaríamos hablando pues ahora de rendimiento anual 657.969 toneladas por año. Entonces, la capacidad requerida del sistema era 600.000 toneladas por año, lo que se requiere el sistema de mina, ¿no? La producción de los mineros. Las horas requeridas, el sistema de horas hábiles, tendríamos que dividir esos 600.000 toneladas entre mi rendimiento anual, 91.4. Entonces estaríamos hablando de 834 horas por año, ¿no? Que son las horas que va a requerir el sistema. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tema. Observarán este tema de producción, pues esto es bastante fórmula, bastante entendimiento, y, y vamos a ver ahora, por acá vamos a ver un video. A ver, por acá, vamos a ver acá una imagen de esto, un ratito. No sé, para darnos una idea de un programa que calcula la productividad. Los sistemas modernos traen eso.
Y comparte el audio, Roberto, no se escucha el video. ¿Cómo? No se escucha el video. A ver. Juan, ¿se escucha? Juan, No, no se escucha. a ver, ¿qué puede estar pasando? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Juan, no está silenciado el micrófono. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Juan, ¿hay alguna manera de resolver esto? O sea, si el video no se puede escuchar, A ver, se tendría que compartir con todo el audio. ¿qué? El micrófono. Compártelo, sí. ¿Micrófono? High definition, igual de altavoces. Ah, a ver, a ver, a ver. Sería. A ver, vamos a ver. Pulsar el uso compartido, anotar, control remoto, aplicaciones. Ah. Si es que lo vemos vía internet también sería igual. A ver. Mm,
Al final no se escuchó, no sé, hubo un error, pero bueno, si han observado en el video, el, estábamos viendo lo, estamos viendo el, estábamos, estábamos viendo que ahí estaba hablando de que el sistema electrónico de información a los jefes de producción, pues a través de un sistema podían identificar cuánto estaba produciendo cada excavadora, ¿no? Ese es el tiempo de ciclo, ¿no? O sea, se veía una máquina más rápida que otra. Entonces se tenía que diferenciar si era producto del equipo que no tenía los tiempos de ciclo de su giro, de su implemento, de su sistema hidráulico, de la máquina, del tornamesa, si giraba igual o más veloz, o en todo caso más lento que el otro, o si era el operador, ¿no? Y se determinó que era el operador, y aparte se estaba analizando que cómo se incrementa la producción por el tiempo de ciclo. Casualmente, el tiempo de ciclo es uno de los componentes para poder medir la producción, ¿no? El rendimiento de la máquina horaria. Entonces, cada ciclo, cuanto más rápido es, pues incrementa la producción. Si tiene ciclos muy lentos, como eran las máquinas antiguas, la producción bajaba, pero hoy en día todos los fabricantes de Komatsu, Samsung, Hitachi, todos los fabricantes de equipos pues tratan de hacer que las máquinas giren mucho más veloz, en este caso esta excavadora, para poder tener ciclo más corto, de menos duración y poder cargar más rápido el boquete. De esa manera tener más cargas sobre camiones y mayormente vas a tener una producción mayor que llegue al de mineral, ¿no? Vamos a continuar con esta parte de acá de la clase también. Sí me copian, ¿no, Juan? ¿Todo bien, no? Sí, Roberto, Bueno, todo bien. ya, ok, gracias. Bueno, vamos a tener el tema de cómo calcula la porción de una flota de carguillo y acarreo en un frente de mina, primera parte. Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? La parte el factor de llenado, que es uno, la producción, en este caso, metros cúbicos sueltos por hora, ¿no? Y metros cúbicos banco por hora, ¿no? Aquí están los dos, ¿no? Por eso al inicio les estaba recordando esta parte de los 60 minutos, porque la producción se calcula en horario. La capacidad del bueno, caso en otra parte el cucharón, eso le emplean en Europa, le emplean el caso cucharón, en Latinoamérica es cucharón. El aire, factor de eficiencia, de tanto por ciento de eficiencia, lo que es el factor de llenado del cucharón, ¿no? El refilo que está en función del material, ¿no? Lo que es el factor de corrección de ángulo de giro, ¿no? El ángulo de giro para las palas de ruedas se considera A1, en este caso para las palas es 1, pero cuando el ángulo de giro en la excavadora, pues se consideran más productivo un ángulo de 45 a un ángulo de 180, entonces se considera el factor de corrección por ángulo de giro, ¿no? En las palas se considera como es otro tipo de máquina que no giran, si no retrocede y avanza en una vez chica, ¿no? En su forma de trabajo, pues se considera 1. El factor de conversión volumétrica que hablamos al inicio, ¿no? En el caso de que quieras hallarlo, la producción en metros cúbicos bancos, multiplicas por de volumen, factor de conversión volumétrica. Y el TC, que es el ciclo de un caso, el tiempo de ciclo, lo que hablaba en el video, ¿no? El tiempo de ciclo que es parte de la producción, ¿no? El factor de llenado, ¿no? Depende del material, ¿no? Lo que le hablábamos, ¿no? Y depende del llenado del material, cómo se deja llenar, cómo se deja, cada material tiene su factor, ¿no? Y esto va a incrementar o decrementar la producción. Ahora el cucharón se multiplica por este factor de carga, ¿no? Y va a depender del material. Por ejemplo, los factores pueden ser de 1 a 0.8, de 0.8 a 0.6 cuando es promedio, 0.6 a 0.5, lo que es un material dificultoso como las rocas, de 0.6 a 0.4, que es lo que va a hacer variar lo que tú cargues en el cucharón. Y si pensamos que la producción horaria de una máquina, pues su rendimiento es igual a la cantidad que se mueve de material por el número de ciclos que tiene por hora, pues va a alterar la producción que tengamos. En el caso aquí también da una tabla que da excavadoras, dragalinas y lo que es de rueda. Nosotros nos centramos en la pala de rueda. Material fácilmente excavable, excavación media y difícil excavable, ¿no? 0.5 a 0.8. Cuando es fácilmente 0.95 a 1, que casi no lo altera. Va a ser la parte nominal de lo que diga la máquina en el folleto que hemos comprado el equipo. Estas son las formas de cargar, ¿no? La forma también incide en lo que es el cálculo de producción, ¿no? Aquí observamos que el tiempo de ciclo se multiplica 2 por la distancia sobre la velocidad hacia adelante forward, por 2, por la distancia sobre R, que es retroceso, dado que la máquina en su modo de trabajo
Genera dos movimientos hacia adelante. Uno, retrocede el segundo, luego avanza el siguiente y retrocede. Entonces tenemos que tener a qué velocidad lo hace. Y eso va a depender si está equipado con un power shift, con un sistema hidráulico, ¿no? Que ahora hay 7 tablas. Son los tiempos que se tienen que hacer en función de esta velocidad, ¿no? Y Z, que es la parte de maniobra, ¿no? Que siempre es un tiempo que se adiciona en el momento que hacen los cambios, en el momento que va a penetrar la máquina y le da fuerza de giro para poder llenar el cucharón, ¿no? Eso también tiene un tiempo. Tenemos que dos movimientos hacia adelante, dos hacia atrás, el tiempo de maniobra, que es la penetración del cucharón hacia la pila, eso demora también un poquito, y a la vez la maniobra de girar los cucharones y poder hacer los cambios, ¿no? Y aquí tenemos la carga, la marcha atrás cargado y lo que es la descarga, cómo se va moviendo este equipo, ¿no? Entonces, esos movimientos se estudian porque son parte del movimiento para generar una producción. Acá también estamos observando que en función al modo de carga, ¿no? Como los tiempos, si lo están dando en función al tamaño de cucharón, ¿no? Si es un cucharón menor a 3 metros cúbicos o si es mayor de 5 metros cúbicos. Cuando la carga es en B y cuando la carga es transversal, que es otro modo de cargar, ¿no? Vemos que fácil si es 0.5, promedio 0.6 como factor, dificultoso 0.8, ¿no? Cuando es un cucharón menor a 3 metros cúbicos. Si es de 3 a 0.5 y de mayor a 5 también te dan otros factores. El tamaño del cucharón también interviene, ¿no? En este caso, ¿no? Tal vez parecía la otra, pero dándolo por material. Si es un material que es difícil excavable, o si es una buena escalabilidad, ¿no? Y en función al tamaño del cucharón, pues los factores van a ser de acuerdo al tipo de máquina, si es una pala de ruedas, si es una excavadora o si es una dragalina, ¿no? Si nos centramos en una excavadora, por ejemplo, veremos que es una una escalabilidad buena, tenemos 0.30, ¿no? De minutos tiempo de ciclo del cucharón para una cargada de cucharón, ¿no? Si es un cucharón de 4 metros cúbicos, ¿no? Y es una excavabilidad buena, entonces estamos hablando de 0.4 de minuto para el tiempo de ciclo de un cucharón. Para lo que es la producción horaria de los volquetes, en el caso de la producción horaria de los volquetes, estamos observando que la producción de un volquete se determina mediante la expresión, en este caso, la primer cuadro rectangular, es los metros cúbicos sueltos, ¿no? Ese suelto, ¿no? Al inicio se aplicó esta parte, banco suelto y compactado, ¿no? La producción en metros cúbicos sueltos por hora es igual a 60, que es lo que tiene una hora sobre el tiempo de ciclo por el C, que significaría capacidad de volumen de volquete, ¿no? Lo es la fórmula, ¿no? ¿Cuánto muevo en un número de ciclos en una hora, ¿no? Eso me va a determinar. Y por el factor de eficiencia, ¿no? Que me va a corregir la producción. El tiempo de ciclo en minutos, ¿no? Y lo que es la parte de la derecha, me da también la fórmula de producción cuando tenemos no metros cúbicos sueltos, sino tengo toneladas. Entonces, toneladas por hora va a ser igual a 60 siempre, que son los minutos por hora sobre el tiempo de ciclo TC, pero el C, lo que es la capacidad del volquete, pero lo que es toneladas, ¿no? ¿No? T sobre el TC, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que es cómo produce la producción horaria de los volquetes, ¿no? El tiempo total de ciclo se obtiene, esta parte de abajo, el TC, en el caso del volquete va a depender de dos tiempos, los tiempos fijos, que son descarga, y los tiempos variables, que son de acuerdo a la distancia, que son los tiempos variables, ¿no? Esos van a suman todos esos tiempos, y vamos a tener el tiempo de carga, que depende de la máquina excavadora, el tiempo de acarreo, el cargado del equipo, el tiempo de regreso vacío y el tiempo de descarga, ¿no? De vertido del material. Entonces estamos hablando de tiempo de ciclo, ¿no? Desde cómo funciona eso. El tiempo de carga del volquete, ¿no? Lo mismo, ¿no? Acá, el tiempo de carga del volquete depende del tiempo, va a depender de la capacidad del volquete en metros cúbicos, ¿no? Sobre el ritmo teórico de la carga de la máquina que lo va a cargar, metros cúbicos sueltos sobre minuto por el factor de llenado del caso, del cucharón. Y si en caso quieres, te dan densidad, pues vamos a hacerlo así, tiempo de carga todo igual, la capacidad del volquete, el ritmo teórico de carga, 3 metros cúbicos sueltos por minuto, ¿no? El ritmo de carga, 2 metros cúbicos por minuto que hace la cargadora, ¿no? Y multiplicamos por factor de llenado del caso, el factor de llenado que es de acuerdo al material, el refit, y lo que es multiplicado por la densidad del material, ¿no? En toneladas sobre metro cúbico suelto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, dice un volquete de 50 toneladas de capacidad es cargado por una pala de ruedas cuyo ritmo teórico de carga es 705 metros cúbicos por hora. Entonces dice roca volada, ha sido volada lógicamente con dinamita, que tiene una densidad de 1.67 toneladas metros cúbicos sueltos.
El factor de llenado, o sea, conforme el material quedó disgregado o ya en particularizado, es de 0.65 el factor de llenado. O sea, es regularmente excavable o se puede cargar, ¿no? No se va a deschorrear, pues, de alguna manera. Se desea averiguar el tiempo de carga, entonces, el tiempo de carga, como nos están dando la densidad, ¿no? Tonelada métrica por metro cúbico 1.67 viene el problema, entonces vamos a tener que el tiempo de carga del volquete de esta máquina sería 50 toneladas sobre 705 metros cúbicos sueltos por hora, que es el ritmo, ¿no? El ritmo de la carga. 0.65, que es el factor de llenado, por 1.67, que es la densidad. Esto lo multiplico por 60 minutos sobre hora y me sale 3.92 minutos. Sería el tiempo en el cual es cargado el volquete de esta máquina. Si no conocemos el ritmo de carga, ¿no? Un método que también podemos ampliar es el tiempo de carga en minutos, sería el número de cucharones por el tiempo de ciclo, ¿no? Entonces, el número de cucharones necesarios se calcula fácilmente dividiendo la capacidad del volquete, cuánto va a albergar en cucharones, y tenemos que va a ser la capacidad del volquete entre la capacidad del cucharón. Entonces, los valores en este caso están que me determinan el método alternativo cuando no conozco el ritmo de carga de la máquina que me va a cargar. Como verán, todo esto son entendimientos de fórmula para poder hallar estos cálculos, ¿no? La capacidad del equipo del cucharón va a ser igual a la capacidad nominal del cucharón por el factor de llenado, por la densidad de material suelto. Aquí tenemos un ejemplo también. Pero se considera una excavadora con un cucharón de 10 metros cúbicos de capacidad, que carga un material de 1.8 toneladas metro cúbico suelto. Ahí estamos que 1.8 me están dando densidad. De que se consiga un factor de llenado por el material, no en este caso la facilidad del caso es 0.9. Se requiere calcular la carga real depositada, cada ciclo elemental de carga. Entonces observamos que la carga real en toneladas, puesto que tenemos la densidad, va a ser igual a multiplicamos 10 metros cúbicos por cada cucharada, ¿no? Es la parte nominal, 0.9, sería el factor de llenado, 1.8, que sería la densidad, toneladas por metro cúbico suelto, entonces me da 16.2 toneladas la que voy a tener como carga real de esta excavadora, ¿no? 16.2, ¿no? Así es como se determina estos ejemplos. Ahora, en ese caso hemos estado hablando del tiempo de carga del camión, ahora nos faltan los tiempos fijos, que son los tiempos que se invierten en poder descargar el equipo en el PAD o en la PAD mineral, y las esperas que son frente a los equipos de carga. Muchas veces se pone y hay que esperar que se cuadra el volquete y la máquina tiene que girar, alzar el material, girarse y dar. Entonces, ahí estamos observando que en esta tabla los tiempos de descarga van a ser condiciones de operación favorables, de acuerdo a la condición medias y desfavorables. Los tiempos de descarga, estamos hablando de tiempos de descarga y maniobras en minutos, y lo que es el lado derecho, tiempo de espera del equipo de carga. Entonces, en el caso del tiempo, cuando es favorable, estamos hablando de 1, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Está dándose 1 minuto. Cuando es tiempo de espera del equipo, 0.15 minutos. Entonces, cuando la unidad de carga por el fondo es otro tipo de volquete, así que vamos a observar solamente el volquete en la parte izquierda. Cuando las condiciones son medias, estamos hablando de 1.3 de minutos, cuando son volquetes en tiempos de descarga y maniobras, ¿no? Y cuando son los tiempos de espera del equipo de carga, estamos hablando de 0.30. Son los factores que normalmente internacionalmente se dan en estos cálculos para hallar los tiempos de los camiones. Tiempo variable de volquete son los tiempos de acarreo y retorno, es lo que les decía, ¿no? Es la parte un poco más difícil de cálculo, puesto que depende de la pendiente, depende de la dificultad de la resistencia a la rodadura, del operador, depende de la inclinación, del aseccionamiento del perfil de acarreo, ¿no? Del perfil del camino que va a transitar el volquete. Entonces va a depender también de las curvas que le mencioné, las curvas favorables que vimos en antes, ¿no? Con ella llamo la velocidad. Y la distancia de ida se tiene que sumar con el tiempo de distancia sobre velocidad que me da las curvas cuando regresa. Entonces estamos observando, y lo multiplicamos por 16.6, que es el conversor para metros por lo que es horas por kilómetros por hora, para transformarlo a lo que es metros por minuto. Entonces estamos hablando aquí de cómo la manera de calcular los tiempos de los volquetes en función de los tiempos variables que son el ida y el vuelta, ¿no? Son los tiempos variables. Tenemos un ejemplo también, ¿no? Un ejemplo dice,
Se desea determinar la producción de una excavadora de cables de una capacidad de unos 11,5 metros cúbicos o 15 también yardas cúbicas, trabajando en un banco de 12 metros de altura, construido por una roca de estabilidad media. Ya nos dieron el factor, el giro que se realiza, la superestructura de la máquina es de 120 grados, es lo que mencionaba en el video, ¿no? Cuando los giros son más cortos, la producción crece. Aquí estamos hablando de un giro de 120, ¿no? Estamos viendo que es importantísimo esa parte de giro porque es del tiempo de siglo. Como consecuencia del estado del tajo, o sea, de la parte de la mina que impide la colocación adecuada de los volcantes, la eficiencia global se considera 83. ¿Qué? Por esa dificultad. La eficiencia de lo que, para entrar al tajo, ¿no? 83%. La altura de carga coincide con la del banco, así que hay una facilidad. El factor de conversión volumétrica sería 0,75. La capacidad del cucharón, estamos hablando de 11,5. A ver, ¿qué pasó? Ya. Factor de llenado depende del material 0,9. Nos están dando el factor de eficiencia 0,83, el factor de conversión volumétrica 0,75, y el factor de corrección por altura de carga 1, que ya indicó que es 1, el factor de corrección por ángulo de giro 0,91 y el tiempo de ciclo 0,80. Entonces la producción metro cúbico banco, la B de banco ahí está por hora, lo que hablamos al inicio es 60, que son los 60 minutos por hora por 11,5, es la capacidad del caso por 0,83, que es la eficiencia, el factor de eficiencia, por el 1, que es el factor de corrección de altura de carga, por 0,91, que es el factor de corrección por ángulo de giro, vimos en el video, y lo que es 0,75, que es el factor de conversión volumétrica. Dividido todo esto entre 0,8, es el tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo está en minutos, estamos hablando de 439,7. Redondeando sale 440 metros cúbicos bancos por hora, que sería la producción que estaría generando esta máquina. Ahora vamos a observar un cuadro interesante también, ¿no? Estos cuadros eran de un caso real de la mina Comarsa, en donde tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? Estamos viendo que cómo es que ellos determinan su producción, ¿no? El equipo de Carguillo, primero identificaban el número de pases según el tipo de material. Si era un material grueso, eran 3, fino 3. Si era un grueso, número de pases según el tipo de material era 3,5 cucharones, que no se emplea normalmente, porque normalmente los cucharones internacionalmente el número de cucharones es un número entero. Bueno, 3,5, así lo hacían ellos, en fino eran 3. Las toneladas de los camiones, toneladas por viaje, eran 23,8. En el caso de la excavadora 365 BL, en el caso de una excavadora Secomaxu 600, eran 23 toneladas por viaje. Y la 345 también CL eran 4 pases y toneladas por viaje era 22,4. Es una máquina lógicamente menor, por eso solamente el número de pases, ¿no? El cargador 980, que es un equipo regularmente grande, serían 3 cucharadas, serían 23,8. El número de pases significa el número de cucharones que se va a vaciar el camión. El 96SHG, que es una máquina inferior al 980, es un poquito menor, por eso el número crece, el número de pases de cucharones para cargar el volquete serían 4, y 3,5 en el caso de fino, material fino. Y carga 23,5, ¿no? Entonces, en función del número de cucharones, pues observamos que Comarsa determinaba el número de toneladas por viaje, y eso lo empleaba como un elemento para calcular la producción. Está bien, ¿no? Está bien, era un buen método. Y acá tenemos un cuadro interesante también, ¿no? En el lado superior están los equipos, y los equipos cada uno tenía, para poder, en cada frente de trabajo tenían un cargador 966, un 96H, un L150, un L50. Teníamos que el equipo, eh, sabíamos que tenía que tener unas toneladas, por ejemplo, 23,5 toneladas por viaje, lo que le mencioné antes, la 916, teníamos ya identificado cuántas toneladas por viaje daba. Los pases 4, 4, 4, ¿no? El número de pases, ¿no? En el caso de la densidad, estábamos hablando de densidad 1,57, todos los materiales, excepto el último que era 1,41, y el número de pases de esa máquina, la S360, que está en el lado vertical derecho, era una máquina máquina de modelo Maxu S360. Estábamos observando también de que teníamos la densidad y teníamos también el dólares por hora de cada equipo. Por ejemplo, el L150, que es un Volvo, costaba $70,5, el 966, 88,6, y $85 el 966G, y la excavadora costaba $93,40, que son los datos de... Con esos datos, desde campo se veía
Si la máquina hacía, por ejemplo, viajes por hora, estamos con 20, 21, 22, hasta 50 viajes por hora. Entonces, estos viajes iban creciendo hacia abajo conforme no hubieran demoras operativas, y no se generaban ninguna demora climática, falta operador o fallas mecánicas, ¿no? Entonces se podían dar más número de viajes, y si la máquina y el operador eran buenos también. Entonces se establecían estándares. Por ejemplo, esta máquina, la primerita, que era la 966G, este número que está, de acuerdo, si, lógicamente, si se observan ustedes en el cuadro, cuanto más viajes haga la máquina, lógicamente el costo unitario de tonelada pues descendía, ¿no? Por ejemplo, en este 966G, Caterpillar, por ejemplo, eran 20, hacía 20 viajes. Entonces, mi costo hacía en toneladas métricas, hacía 470. Entonces tenía yo, en dólares, tenía que esa tonelada me costaba 0.100. Si yo divido 470 entre los 20, entre los 20 si yo dividía las toneladas por hora que yo tenía 470, y sabiendo el costo horario de la máquina, el 966 costaba 85, pues me estaba dando las 470 dividido entre el 85 entre las 470 me daba, pues, yo hacía estos 20 viajes, me daba 0.18 toneladas hora, toneladas de costo de traslado, ¿no? El costo combinado, lógicamente, ¿no? Camión con cargador. Si yo divido, por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, al final 50 viajes, yo había cargado, miren, de 470 que eran 20 viajes, había hecho 50, entonces tenía 1.175. Si yo divido los 88, 85.20 dólares por hora, y divido entre la producción que he tenido, me va a salir que era 0.73, miren, comparen 0.73, una tonelada de costo combinado equipo de cargador, 0.073. Este elemento era más barato, pues, este costo a 150 viajes, ser 20. Estos 20 me costaban, pues, 0.181 en dólares. Entonces, aquí estamos observando que cuanto más crecía, lógicamente, la producción, pues el costo unitario de traslado, de costo de trasladar el mineral hacia o hacia el desmonte o hacia el pago de exiliación del mineral será menor. Eso la exigencia era a los supervisores de mineros, tener cuanto antes el material y poder dar mayor número de viajes. Y esto sucedía en todas las máquinas, ¿no? Entonces, esos números en negrito indicaban los estándares que debían brindar esos equipos en esas condiciones mecánicas, ¿no? Otro equipo, por ejemplo, el de la derecha, ¿no? La excavadora, por ejemplo, la PC600, ¿no? Costaba 93.40 dólares la hora de trabajo. O si tenía 20 viajes, el camión de 20 viajes que habíamos hecho, teníamos 420 toneladas métricas por hora. Si hacíamos 50, teníamos 1.060. Entonces, lógicamente, dividiendo 93 entre 1.060 me daba 0.088, que era un costo muy inferior a tener 20 viajes que hacía esta máquina cargando volquetes, y me salía 0.22, que era más alto este costo por tener menos número de viajes, ¿no? Y a los ingenieros se les evaluaba por esta cantidad, pues, de viajes que hacían para que puedan mejorar las condiciones del terreno, las condiciones de rodadura. Si los caminos estaban con lluvia, pues había que pasarles, el ingeniero minero tenía, pues, que supervisar esta parte para poder incrementar la producción y a la vez bajar el costo unitario. Aquí estamos también observando lo mismo, ¿no? Una máquina 966G, ¿no? Que hacía 20 viajes, 28 viajes, teníamos 0.129, pero si hacíamos 32, 0.11. Y esa parte negrita, observen, era la parte del estándar que le asignaban. Los operadores tenían, cuando entraban a mina, por ejemplo, tener que hacer esos rendimientos con una máquina, ¿no? Le decían, tienes que hacer 32 viajes en una hora, y los iban probando así. De esta manera, pues, aceptaban operadores o no, tenían que llegar a ese nivel de hacer una 966G en condiciones mecánicas certeras, 32 viajes por hora, ¿no? Y si no cumplía, pues por lo menos lo dejaban que hiciera 25, 26, y con el tiempo ya supone que tenía que llegar a ese ritmo, a 32. Aquí también es el mismo ejemplo, ¿no? Donde estamos observando los amarillos que indican los estándares de producción. Y acá estamos observando el costo también horario, cuánto costaba cada equipo. Por ejemplo, un cargador 980C Volvo costaba 83 dólares por hora, un de 9L, un tractor 129.80, un de 8R, un tractor grande también costaba 101 dólares, el cargador 950F Caterpillar costaba 150.66. Los estándares aquí están de cada equipo, ¿no? Por ejemplo, una PC600, que era un equipo de excavadora, que costaba 147, y las toneladas por viaje que le había asignado la minera Comarsa era, pues, 23
toneladas por viaje, ya tenía, y ellos tenían que rendir a ese estándar, ese es el estándar. Quien bajaba de eso, pues tenía una monetización en todo caso. Todos los mineros tenían que encargarse de hacer producir a estos estándares que estamos viendo, ¿no? Los viajes por hora que tenía que dar era pues 35 viajes que tenía que dar esa máquina, y si daba menos tenían que revisarle el sistema hidráulico que estaba pasando, capaz era producto del operador, capaz el operador estaba que se dormía, o capaz los tiempos de ciclo del equipo de los cilindros hidráulicos no daba, entonces tenían que buscarle los factores. Ellos estaban contentos con tenían que dar este estándar de 45, no tenía que ser menos, y si superaba, buena hora. Que de esa manera ellos, el costo de tonelada pues se aminora, ¿no? Tenemos 0.142 de centavos de dólar, pues, imagínense, si hay más incrementa la producción, el costo va a bajar, lógico. Entonces, lo que tenía que producir la P600 era toneladas por hora, 1035 toneladas por hora. En el caso de un BWA 500, un cargador del parte inferior, tenía que producir 850 toneladas métricas por hora, haciendo 36 viajes por hora y 23.60 por cada viaje, ¿no? Esa es la manera como se controlaba y para qué era una de las minas que incluso tuvo una felicitación por esta manera, como a pesar que eran equipos pequeños, como el control de la producción, pues era el costo operativo bastante menor, incluso lo hacían con un Excel, me quedé sorprendido, ¿no? Muy bien organizados, una experiencia grande en Comarsa, una buena mina también. Traían oro y los indicadores de rendimiento, el área de control de equipo estaba con muchas personas de experiencia, realmente era magnífico aprender de estos ingenieros que estaban por ahí, por ese lado. Bueno, vamos a alcanzar unos 2, 3 minutos, por favor, para entrar al último tema. No sé si me copian. ¿Sí? Ok, Sí, ingeniero, no hay Roberto, problema. ok. Ok, Unos 5 minutos, por favor. ok. ¿Ya? Sí ven la pantalla, ¿no? Sí se ve. Se ve en la pantalla, ¿no? Ya. Vamos ahora a continuar con esta última parte. Es un temita de... Ya. Estamos reiniciando. En esta parte que vamos a tocar ahora, es un tema dimensionamiento de flota, carga de acarreo en OpenPit. Ya, este es un temita ya lógicamente que interviene en el inicio del proyecto. Es un tema ya lógicamente de los proyectistas, de la parte de la inversión, se tiene que cuantificar la inversión que se va a hacer y por lo tanto hay que cuantificar qué equipo se va a emplear para poder ir con una determinada producción. Lógicamente unas cuantas diapositivas que nos van a dar básicamente el modelo general de cómo dimensionar la flota de carga y acarreo. Básicamente es un tema de proyecto, es un tema de gerencia, alta gerencia de proyecto en donde intervienen los ingenieros mineros, pero es parte del nivel del curso que queríamos dar, más que todo un enfoque quizás general, pero que a modo de cultura también nos debe hacer, digamos, ampliar nuestros horizontes, nuestra visión de cómo se hacen estos cálculos, ¿no? Y básicamente son los mismos cálculos de producción, ¿no? Y otras cositas por ahí, como muy de cerca es eso. Lo primero que tenemos que entender es que a una determinada producción se tiene que seleccionar qué equipo, antes de cuantificar qué equipo voy a usar, qué modo de producción voy a tener, ¿no? Qué tipo voy a mover, qué producción necesito, ¿no? Mover anualmente o a qué ritmo. Entonces, todo parte de ver qué equipo voy a necesitar, a qué zona van a trabajar, ¿no? ¿Y por qué quise tocar ese tema también de esta parte también de velocidad sísmica, de excavación? Porque me tocó una experiencia en la cual yo era el residente de una empresa que alquilaba equipo y tenía tractor, excavadoras y un ingeniero de minas pues quiso que nuestra máquina, una máquina que tenía a lo mucho 3.000 horas de funcionamiento, estaba nueva, una 365, pues la desplazáramos a un lugar donde ellos querían ahorrar dinamita. Entonces, consulté con las personas, lógicamente yo desconocía mucho de esto, entonces consulté con las personas, digamos, de ingenieros, digamos, más experiencia que yo y comenzaron a hablar el tema de la velocidad sísmica, que es, me empezaron a explicar esto y me pareció interesante compartirlo con ustedes, ¿no? Todos los materiales se clasifican de acuerdo a su velocidad sísmica y tomando un valor orientativo se puede usar para poder aproximar la máquina a un determinado frente. No es cosa de poner una máquina
un frente duro porque voy a malograr los sistemas hidráulicos, la vida útil pues la voy a cortar demasiado, entonces no está diseñada para estar haciendo esto, ¿no? Entonces esta máquina en tierras, por ejemplo, tiene una velocidad sísmica de 1000, entonces se puede emplear una máquina tractor de hoja frontal, una excavadora, una trailla. Una tierra de tránsito de 1000 a 200, un escarificador, cuando esta velocidad tiene 1000 a 2000, ¿no? ms. Entonces, metros por segundo, entonces un escarificador, un tractor el calificador es la parte posterior del tractor, que es como una rastrilla. Y lo que es la roca, no es mayor a 2500 metros por segundo, entonces se necesita explosivos. Entonces, yo comprendí pues que las máquinas tenían una cierta aplicación y esto era importante conocerlo. La roca es necesario utilizar explosivo. No pueden meter un tractor o un excavador en roca porque no la vas a malograr el equipo. Esa es la idea de esta presentación, ¿no? El terreno duro requiere explosivos. Y la empresa donde yo estaba, pues mi cliente quería ahorrarse el explosivo y que yo meta la máquina y la máquina. Entonces, el ingeniero de maquinaria tiene que saber estas cosas, ¿no? Es importante. Que no se deje engañar, sobre todo de los ingenieros de mina, ¿no? Parte de la experiencia es esto. El terreno de tránsito general se puede excavar por medios mecánicos, pero no a mano, por supuesto. Tierra se puede excavar a mano, fangos, necesario emplear medios especiales de transporte, una desecación previa, ¿no? Se quitarle la humedad. También existen otros estudios, que hay un ensayo que se llama el de Franklin, en donde clasifica los materiales para en función de utilizar la excavadora o tractores, la escarificación, según el espaciamiento entre fracturas, índice de resistencia a las cargas puntuales, ¿no? En el ensayo de Franklin, pues, metro newton, la resistencia que pone el material por metro cuadrado, es un índice de resistencia a las cargas puntuales, lo se llama en inglés, ¿no? Entonces, nos da definiendo el material y a ver si puedo yo aplicar el equipo ahí, o en todo caso no podría hacerlo, ¿no? Para cuidar el equipo sobre todo. En este cuadro estamos viendo, por ejemplo, que de acuerdo a esta resistencia a la compresión o a esta resistencia a cargas puntuales o al número Smith, que conocen muy bien los ingenieros mineros, y el espaciamiento entre facturas, ¿no? La máquina que yo puedo aplicar, por ejemplo, sería voladura. No está, por ejemplo, cuando alcanza de acuerdo a estas 3 escalas, cargas puntuales de 1, sino en el caso de índice de resistencias de MPa, o si no, en todo caso, resistencia a la comprensión, ¿no? O en número Smith, ¿no? Está llegando, por ejemplo, de acuerdo a esa vertical a 50, y por lo tanto el espaciamiento entre fracturas, si estoy en 2, en la parte de escala de fracturas, en la parte vertical. Entonces, en función a esto, yo tenía que saber qué material era para poder aplicar, exigir que hagan voladura para que entre en mi máquina, o si eso estaba dentro del límite, poder aplicar mi excavadora, o si no, es calificar con el tractor, ¿no? Como es de esa curva. Entonces, eran las zonas de aplicación. Y importante también no conocer esto que conocen los ingenieros de minas, porque es parte de la aplicación del equipo. Cuando ellos no determinan bien esto, valoran el equipo. Y si eres un contratista, te van a engañar porque te van a hacer que metas tu máquina tractora a un área muy dura en donde tu tractor va a sufrir la transmisión. Y la vida útil de esta máquina, pues te la vas a cortar muy rápido. Vas a gastar tractores, calificador, sistema de transmisión, motor y con todo lo que significa ello. Entonces, en la elección de un equipo, pues, tenemos que ver los factores de adaptabilidad, el aseguramiento de calidad del servicio postventa, en la elección del equipo, la adecuación al acoplamiento, la organización poco costosas y complicadas, ¿no? Puede seleccionar, ¿no? Aquí estamos observando las etapas de lo que es dimensionamiento de flota, ¿no? El tiempo las etapas básicamente, ¿no? Estas son las etapas o las fases para poder hacer un dimensionamiento de una flota de volquetes, ¿no? Vemos que necesitamos los tiempos fijos, lo que hablamos en las clases anteriores, tiempo de maniobra, ¿hola? Sí. Los tiempos de maniobras y descarga, los tiempos de espera y los tiempos de carga, ¿no? El tiempo de ida, el tiempo que son básicamente los tiempos que emplea el volquete, ¿no? El tiempo de carga, los tiempos de maniobra, son los tiempos que requiere la unidad para poder efectuar su trabajo. Tiempo de ida, el tiempo que funciona al seccionamiento de los caminos, como mismo la resistencia, ¿no? Y de estos tiempos, todos estos tiempos fijos, el tiempo de regreso, el tiempo de ida, tuvimos en antes y analizamos, sacamos el tiempo total del ciclo del camión. En este caso del camión que vamos a trabajar en esta mina.
Luego con la eficiencia global, que es el factor de organización, de la eficiencia horaria, de la organización de los repuestos, el mantenimiento, las condiciones de humedad atmosférica, ¿no? Las condiciones de las personas, ¿no? De las demoras operativas que hubiesen, del mantenimiento. Con ese generamos, y con el tiempo de ciclo generamos lo que es el ciclo por hora, ¿no? Son indicadores para poder hallar los ciclos por hora, ¿no? Con estos datos. Y teniendo los ciclos por hora, y teniendo la carga media del volquete con su refil, ¿no? El factor de llenado, lo llamo la producción horaria, ¿no? Dan estos elementos. Y yo combino la disponibilidad mecánica, lo vimos en las horas de una mina, con la producción horaria y con la producción horaria requerida, llamo la flota requerida. Estos tres elementos, o sea, con estos tres puedo hallar lo que es la flota requerida, teniendo la producción horaria que requiero, ¿no? Entonces con eso voy a hallar el número de volquetes necesario, es la producción horaria necesaria sobre la producción horaria por unidad. Entonces, un factor importante que tengo que conocer, ¿no? Es el famoso factor de acoplamiento o match factor que le conocen los mineros, ¿no? Del transporte, entre los equipos de transporte, que son los camiones y los equipos de carga. Este factor de acoplamiento es bastante interesante porque me va a determinar incluso a ver que no sobren volquetes o que no se sature la máquina o que me falten y tener sobrecostos, ¿no? La determinación del número de volquetes que debe ser asignado a cada unidad de carga, esto es lo que se conoce, se debe resolver mediante el match factor, ¿no? O factor de acoplamiento. Supóngase que para un determinado trabajo se tienen los siguientes datos, ¿no? Dice número total de volquetes, número total de unidades de carga, tiempo de ciclo de cada volquete, tiempo de ciclo de cada cucharón, ¿no? X número de volquetes por unidad de carga, lo que es el número de cucharones necesarios para llenar un volquete, el cociente entre el tiempo total del ciclo del volquete, el tiempo de carga de este, que es por T en sus minúsculas, el número de volquetes necesarios, cada unidad de carga. Entonces, con estos datos yo voy a poder hallar el número de volquetes necesarios cada unidad de carga, ¿no? Sería el tiempo de ciclo de volquete entre el número de casos necesarios para llenar un volquete por T por el tiempo de ciclo de cada caso. Entonces, ahí me está dando el número de volquetes de cada unidad de carga. Con esta estimación, este número de volquetes en teoría absorberá la producción estimada por el equipo de carga. O sea, este número mínimo yo puedo absorber toda la producción que me da el equipo, la pala o la excavadora que tengo, ¿no? Es el número que necesito básicamente para poder, no que me sobre recursos ni que me falte volquetes o que la excavadora esté sobresaturada o que la máquina esté buscando camión y no hay, tienen que paralizar un momento. Entonces, este más factor es el factor que me dice cuánto volquete requiere para absorber lo que la carga, la máquina está generando, ¿no? Porque hay que acoplar el sistema de producción tiene que absorber esta máquina tiene que tener volquetes necesarios, ¿no? Para poder trabajar en un frente sin tener paradas, ¿no? Entonces, este factor es importante que lo conozcan, por lo menos por cultura general, ¿no? El match factor es el número que va a determinar cuántos equipos tengo que tener para este equipo de carga, ¿no? En este cuadro estamos observando que la producción máxima de la excavadora, ¿no? Se absorbe, por ejemplo, en este caso con 8. Si yo tengo una producción de 600, ¿no? Y tengo, por ejemplo, tres volquetes, estaría todavía en una zona en la cual necesito más volquetes, ¿no? O con la producción máxima que yo puedo tener como excavadora en 800 metros cúbicos por hora, tendría que tener un número correcto de volquetes para absorber esa producción, porque voy a tener que acoplarlos, ¿no? Entonces, si yo tengo menos volquete, voy a tener un sobredimensionado en el equipo de carga, o sea, me excedo en capacidad de carga, ¿no? O si yo tengo más volquetes, tengo 9, entonces estoy en la zona de sobredimensionado de equipo de transporte, me están sobrando volquetes y eso no es económico en una operación minera, ¿no? Entonces tengo que tener adecuadamente este número, este indicador, este factor, este match factor, que es un elemento importante, ¿no? Para no desperdiciar recursos, ¿no? Recuerden que estamos acoplando dos sistemas, el sistema de carga y el sistema de carguío, que está en función al tiempo de ciclo de los camiones, donde voy a las escombreras y a donde yo voy a depositar material, ¿no?
También es importante mencionar también lo que se genera, los equipos, lo que realmente sucede cuando estamos trabajando, ¿no? Unas curvas que tenemos que ponerle cierta notoriedad, ¿no? La curva de producción de la figura 32 va siempre por debajo de la teórica. Se necesitarán más volquetes si se quiere llegar a tener la producción máxima de las unidades de carga, lo que es debido a varias causas. Por ejemplo, volquetes de diferente capacidad o en distinto estado de conservación, estrechamiento de zona de carga, descarga y pistas de transporte, espaciamiento diferente entre los volquetes. Y por esto es preciso marcar un objetivo, ya que son dos las posibilidades existentes, ¿no? O máxima producción condicionada por el tiempo limitado de la operación minera, o mínimo costo, limitación, tipo económico. Entonces, esta curva que vemos en la figura 32 es la que me está enfocando esta parte, ¿no? Naturalmente, los equipos que persiguen estos fines no coinciden como se ve, por ejemplo, si observamos el cuadro inferior, ¿no? Los equipos que persiguen estos fines, o sea, los ingenieros que planifican esto, tienen que decidirse por uno de los fines, ¿no? No se coinciden normalmente en tanto en producción como en costo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver si queremos menor costo o queremos máxima producción, ¿no? Entonces son dos objetivos que tenemos que plantearnos, ¿no? Pero no necesariamente coinciden los dos, o me decido por uno o me decido por el otro, ¿no? Entonces, en la figura, en este caso la que sigue, que es la número 34, muestra la variación de la eficiencia para las unidades de carga y transporte en función del grado de desacoplamiento, ¿no? Por ejemplo, para un factor A1, factor de acoplamiento 1, el acoplamiento es perfecto, y se nota, ¿no? 1, eficiencia, porcentaje de la eficiencia de factor 1 es perfecto, ¿no? El acoplamiento 1 es perfecto. Si es menor a 1, existirá un exceso de la capacidad de carga, y por lo tanto la eficiencia de transporte es del 100%, mientras que la de carga es menor. Al contrario, si el factor de acoplamiento es mayor de 1, la eficiencia de la carga es del 100% y la del transporte, por lo tanto, será menor. Vamos a ver un ejemplo práctico, para que pueda entender un poquito mejor. Se trata de la cargar caliza bien volada con una densidad de 1,7 toneladas métricas por metro cúbico en suelto. Y se dispone de 3 palas de ruedas con cucharón de 10.3 metros cúbicos de capacidad y 15 volquetes de 77 toneladas. Cajas, cada caja del volquete tiene 51.3 metros cúbicos. Con este material, la pala consigue ciclos de 0.7 minutos, con un factor de llenado del 90%, ¿no? El factor de llenado de la tolva, mientras que el volquete tarda en su recorrido y descarga 12 minutos. El tiempo es sí. Entonces, la carga de cada caso de pala será pues a 10.3 por 0.9 igual 9.27 metros cúbicos por 16. Y vemos que el resultado me da que son 5 cucharadas que voy a tener que emplear. Y empleando y para hallar en concreto el factor de acoplamiento, multiplico el NP por el 1T y me sale 1.13. ¿Pero qué significa el 1.13, no? En este caso, el 1.13 tenemos aquí en la parte superior, aplicando la fórmula del factor de acoplamiento, significa, para esta situación hay exceso de equipos de transporte. Si quiere saber el número máximo de bloquetes que se debe usar, se basta con hacer factor 1, ¿no? O sea, hacer 1. Y si hago ese artificio, me van a salir entonces 13.3 volquetes, pero como son números, los 13.3 volquetes tiene que ser número entero, no puedes partir un volquete, ¿no? 14 o puede ser 13. Entonces, si el número de volquetes por pala sería entonces T sobre P por T. 15.5 por 5 sobre 5 por 0.7 me da 4.43 volquetes por cada equipo de carga. Entonces tenemos que observar que para la determinación del equipo no ha sido preciso saber la producción de la pala y los volquetes, aunque el cálculo sea muy sencillo, ¿no? Para el valor óptimo del factor de acoplamiento se ha obtenido un valor de N13.3. Es evidente que habrá que entre 3 y 14 volquetes. Para ello es necesario entonces considerar las producciones de carga y transporte. Las producciones de carga y transporte.
combinadas. Si se quiere conseguir la máxima producción o el mínimo costo, la producción de carga con una unidad sería, en este caso, 7.95 metros cúbicos por hora, es 1.350 toneladas por hora. Entonces, el equipo completo de carga de producción de transporte es 0.9, que sería igual a 179.5 metros cúbicos, 305 toneladas por hora. Y se supone unos costos horarios de 24.000 pesetas para la pala y 18.000 pesetas para el volquete. ¿Se acuerdan que vimos el cuadro anterior de las funciones que eran con Marsa, ¿no? Aquí también se da un costo. Costo horario de 24.000 pesetas para la pala y 18.000 pesetas para el volquete. Entonces se puede confeccionar la tabla 23, la que refleja cómo van variando las producciones, y el factor de acoplamiento y los costos según van incorporándose sucesivamente. Si observan bien este cuadro, por ejemplo, para 10 volquetes me sale un costo horario combinado de 332.000 pesetas. Una producción en toneladas por hora de 3.050. El factor de acoplamiento 0.75 y lo que es el costo unitario sale 76 pesetas por tonelada. Sin embargo, el factor de acoplamiento sigue siendo 0.75, pero si yo me voy acercando a 3 palas con 13 volquetes, 14 volquetes, ¿no? El factor de acoplamiento se va haciendo 1, si observan. Entonces observamos de que este factor de acoplamiento de 1.05 tiene un costo de 73.08. Y a partir de ahí, si abajo empieza a crecer, si yo aumento un volquete más a 3 palas y 15 volquetes, tengo 77. Entonces el costo unitario empieza a incrementarse. Esa es la razón por la cual se tiene que dimensionar exactamente más o menos de qué equipo, de qué producción voy a estar midiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que básicamente se tiene que hacer con el mass factor y esto es el cuadro que tenemos que ir observando cuando se dimensiona la flota, ¿no? Si queremos mayor producción o mínimo costo. Entonces, este es un ejemplo práctico para poder nosotros observar esto que sucede, ¿no? Si bien es cierto, con 3 palas y 10 volquetes, tendría una producción de 3.050. La producción se sigue incrementando, si se dan cuenta, 4.050, pero llegado a 3 palas con 14 volquetes se queda estática, en 4.050, si observan el cuadro. Y ya no tengo incremento de lo que es lo que es el costo, más bien el costo se me empieza a incrementar porque no tengo mayor producción. Entonces, al ver eso, tengo que fijarme que el factor de acoplamiento es 1,5 centésimas. Entonces, ahí se está como que se está perfeccionando. Sin embargo, en el costo horario total de las 15 volquetes con las 3 palas, tengo que el costo sí se me incrementa, pero no se me incrementa la producción. Entonces, tengo que pasar de 296.000 pesetas a 312, luego a 328 y termino con 17 volquetes que serían 344.000. Eso no me significa mayor producción, toneladas por hora, y el factor también se aleja, porque es un factor que ya está desperdiciando recursos, en este caso está desperdiciando el recurso volquete. Entonces, para esto sirve este cuadro, el match factor y el dimensionamiento de flota, ¿no? Básicamente para esto, ¿no? Y para finalizar, tenemos en la figura 35, ¿no? Gráficamente los valores que se obtienen, ¿no? 4.050, 2.050, la porción con 2 cargadores, 3 cargadores, la zona de producción, la zona de saturación, lo que es el número de volquetes, ¿no? Me da que son 13. Y en la zona de saturación de la pala es la que está en la parte superior derecha. Entonces estos cuadros me están indicando no debo saturar el área, sino voy a si yo saturo la pala, pues con más volquetes, pues ya no soy siendo económico, ¿no? Entonces, para eso sirve este cuadro, ¿no? Y bueno, básicamente eso era lo que les quería explicar. Ya he culminado la presentación. No sé si desean alguna pregunta por ahí, quizás de la experiencia. No sé si me están escuchando. Básicamente se trata es un poco de culturizarnos en ese tema de cómo se hacen los diseños de mencionamiento de flota, que es un tema bastante interesante, ¿no? Sobre todo ya de nivel que tenemos que conocer para estar acorde a un curso de gerencia. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, no sé si me escuchan. Hola, sí, hola, 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 no sé si en el chat eh, aquí tengo unas preguntas. Juan, ¿estás ahí, Juan? No sé si me copian. Hola, Sí, sí se escucha. Ronald, ¿no? Ronald,
te pregunta si las horas de presencia es similar a las horas programadas. No, las horas de presencia pertenecen a cuántos turnos tengas hay minas que trabajan, por ejemplo, en subterráneas 3 turnos. Los 3 turnos, bueno, en OpenPI, que es superficial, se trabajan 12, ¿no? 2 turnos de 12. Las horas no, porque las horas programadas son las que programa la mina en función a los descuentos que va a tener que hacer por vacaciones, por días feriados, por overhaul de los equipos, porque están haciendo exploración. Pero las horas es similar, pero si te fijas en el cuadro que les he dado, ese cuadro te va a definir muchas cosas, ¿no? Porque te está dando todas las horas separadas. Las horas de presencia básicamente son las horas las cuales va a estar presente el equipo, de acuerdo a los turnos. Por ejemplo, si tienes un turno de trabajo, va a estar menos tiempo. Te están programando un turno, pero si tienes dos, vas a tener la máquina ahí porque está programada para 2 turnos, en el caso de OpenPin, en el caso de minería superficial. Y las horas programadas van más allá, más atrás están del capítulo que se planifican desde el inicio, del control de calendario, con el control de horas del inicio. Si gusta lo vamos a ver por acá. Eh, eh, en la anterior filmina, creo que está en la anterior clase. Creo que por acá estaba un cuadro de... A ver, vamos a ver si por acá está. Creo que en este no está. Es en este, sí, control de la producción, creo. Este de aquí es... Acá está. Hola, ¿me copias? Acá se ve. Sí, no sé si está viendo el cuadro, el joven que me preguntó. Hola. Sí, sí, el tiempo programado, como verás, el tiempo de arriba es el calendario. El tiempo calendario y el tiempo programado es cuando tú descuentas los tiempos no programados. Son normalmente los que la mina determina cuando es Navidad, quizás overhaul de equipos, si es exploración. No programan esos tiempos simplemente porque quizás tienen una parada de vacaciones, ¿no? Aunque normalmente eso no se estila, pero ellos programan su tiempo, la hora de producción, ¿no? Agarran todo el calendario, pues simplemente eliminan lo que es Navidad, Año Nuevo, lo que eliminan muchos datos, por ejemplo, cuando tienen que hacer una represa, o tocas un río, tiene que acomodarse o tiene que hacer infraestructura, solo programan unos determinados tiempos, que pican los días por las horas y los turnos. Entonces, el tiempo programado, en cambio, a ese tiempo tú le vas a contar el tiempo de ocio, que significa cuando tú tienes todo lo que son los tiempos, por ejemplo, de jornada de trabajo atípicas, o lo que es cuando se va a hacer cuando va una condición de, digamos, horas de charla de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que también se determinan en las minas, entonces no se programan esos tiempos. Y el tiempo de trabajo es el que solamente va a identificarse después de sacar el tiempo no programado, el tiempo de ocio, pero eso lo determina la propia mina. Y va a quedar solo el tiempo de trabajo, que es el tiempo de mantenimiento y el tiempo disponible. El de mantenimiento saca mantenimientos programados y lo que son reparación de averías, que son de emergencia, pues dice averías, fallas. De que el tiempo disponible, que sería, descuenta las demoras operativas, que son de varios tipos, atmosféricas, que son de recursos humanos, que son demoras operativas, no operativas, y te queda ese pequeño tiempo que es el tiempo de operación. Eso es básicamente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hola, Juan. Hola, Juan. No sé si me copias, Hola, Juan. hola, claro que sí. Das por terminada la sesión, avisas. Sí, ok. Si no hubiera otra pregunta, por favor me indican. A ver, vamos a ver. Si no hay otra, bueno, nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Listo, Roberto, gracias, buenas noches a todos. Ok.